Sí. Hola niños, buenos días. Nuevamente gracias por asistir a la clase Escuelita Dominical. Yo soy maestro José Luis, ya anteriormente, ¿verdad? Habíamos tenido clase. Hoy nuevamente Dios nos permite tener clase. Hoy vamos a aprender el tema de David, quien mató a Goliat. Este tema es muy conocido, ¿verdad? Creo que todos han escuchado. David, quien mató a Goliat. Es una historia muy interesante. Pero antes vamos a entonar una alabanza, niños. Vamos a entonar. David era un jovencito, valiente de verdad. Contra osos y leones, él se sabía enfrentar. Y aunque vio a Goliat tan grande, confió en Dios. En el nombre del Señor le enfrentó. Pero aquel gigante se burló de David, que con piedras y una honda a Goliat le dijo así: Jehová te entregará en mi mano. Toda la tierra sabrá que aquí hay un Dios. Si confiados en Dios siempre estamos, Él nos guardará. De todo lo que sea peligroso, Él nos cuidará. Porque el todopoderoso Dios de nuestro lado está. Si confiados en Dios siempre estamos, Él nos guardará. De todo lo que sea peligroso, Él nos cuidará. Porque el todopoderoso Dios de nuestro lado está. David era un jovencito, valiente de verdad. Contra osos y leones, él se sabía enfrentar. Y aunque vio a Goliat tan grande, confió en Dios. En el nombre del Señor le enfrentó. Pero aquel gigante se burló de David, que con piedras y una honda a Goliat le dijo así: Jehová te entregará en mi mano. Toda la tierra sabrá que aquí hay un Dios. Si confiados en Dios siempre estamos, Él nos guardará. De todo lo que sea peligroso, Él nos cuidará. Porque el todopoderoso Dios de nuestro lado está. Si confiados en Dios siempre estamos, Él nos guardará. De todo lo que sea peligroso, Él nos cuidará. Porque el todopoderoso Dios de nuestro lado está. Sí, muy bien, niños. Ahora vamos a orar para dar comienzo con nuestra clase. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar juntos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido la vida eterna. Enviaste a tu Hijo Jesucristo para derramar su sangre, por el cual ahora, Señor, nosotros podemos ir a tu reino. Esta bendición tan grande que el mundo no conoce, nosotros somos privilegiados, Señor. Hoy vamos a tener estudio con los niños. Por favor, Señor, abre el corazón de cada uno de ellos para que en un futuro también ellos puedan trabajar en tu obra, Señor.
Ahora estamos pasando una situación difícil. No nos podemos congregar en algunos lugares juntos todos los hermanos, Señor. Pero por favor, Señor, si es tu voluntad, ayuda a pasar pronto esto para que podamos reunirnos nuevamente. Gracias, Padre, por todo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, niños, como dije, ¿verdad? El tema David quien mató a Goliat. Seguramente todos han escuchado de este tema, ¿verdad? Muy, muy interesante. Hoy vamos a empezar. La semana pasada estudiamos este tema, ¿verdad? Aprendimos de Dios puso a Saúl como rey sobre Israel. El pueblo de Israel era gobernado por Dios, ¿verdad? Pero ellos en esta época desobedecían. Por eso ellos, mirando a las naciones vecinas, pidieron rey, al igual que ellas, a estas naciones, ¿verdad? Por eso Dios, a través del profeta Samuel, nombró rey a Saúl. Pero Saúl, ¿verdad? Vimos por su desobediencia, su soberbia, fue desechado del reino. Entonces Dios le dio el aviso a Samuel para que le informara a Saúl, ¿verdad? Que ya era desechado del reino de Israel. Por eso el profeta Samuel, al partir, Saúl se tomó de su capa, ¿verdad? Esto recuerdan la semana pasada. Así, él rasgó el manto de Samuel. Entonces, Dios le había dicho, Samuel le dijo, ¿verdad? A rey Saúl, hoy has rasgado tu reino de Israel. Así Dios ya había quitado a Saúl. Pero Samuel estaba muy triste, ¿verdad? Por esta situación. Él amaba mucho a Saúl. Por eso él estaba muy triste. Pero Dios le dijo, ¿hasta cuándo le llorarás? ¿Hasta cuándo, Samuel? Yo he elegido a alguien más, alguien mejor que a este Saúl. Por favor, ya no llores. Ahora vete a Belén. Allá encontrarás en esta región al que yo he elegido. Ahí visitarás a Isaí y de entre sus hijos saldrá al que yo he elegido. Así, ¿verdad? El profeta Samuel viajó hasta Belén. Él llegó a la casa de Isaí. Así, Isaí le presentó a sus hijos, ¿verdad? Primeramente le presentó al mayor, Eliab, después Abinadab, Samá, y después, así, sus 7 hijos que se encontraban en casa, él presentó a Samuel. Pero ¿qué pasó, niños? Cuando primeramente Isaí presentó a Eliab, Samuel pensó, este es el que Dios ha elegido. Él se admiró por su imagen, ¿verdad? Así pensó Samuel, este de verdad es el que ha elegido Dios. Mas, sin embargo, ¿qué Dios le dijo? Yo les leo, niños, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y muy importante, ¿verdad? Sí, sus hijos de Isaí, creo, todos muy guapos, ¿verdad? Pero Dios no había elegido a estos 7 que se encontraban en casa. Por eso Samuel preguntó a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? A lo que respondió, ¿verdad? No, aún queda el menor, pero él está cuidando ovejas. Sin embargo, Samuel dijo, por favor, manda a llamar a tu hijo menor. Así, ¿verdad? Llegó David. David también era un niño muy guapo, ¿verdad? Así como ustedes, niños, niñas, todos muy guapos. Así llegó frente a Samuel. Entonces, al ver a Samuel, Dios le dijo, ¿verdad? A este es al que yo he elegido. Yo pienso, ¿verdad? Que sus hermanos no estaban contentos porque había elegido a David. Sí, él siendo pastor de ovejas, ¿verdad? Se miraban, ¿por qué a él? Pero su corazón, un corazón muy agradable para Dios, por eso había elegido a David. Sí, también muy guapo, pero más importante, el corazón de David. Por eso Dios eligió a este jovencito.
a un jovencito muy pequeño, ¿verdad? Como ustedes, hoy todos nos reunimos, ustedes muy niños todavía, algunos jovencitos, ¿verdad? Así como David. Por eso Samuel ungió a David. Aquí inicia esta historia, niños, de el rey David. Pero los filisteos estaban preparando sus ejércitos para atacar al pueblo de Israel. Cada uno estaba sobre un monte, los separaba un valle donde había un río, ¿verdad? Era lo que los separaba. Estaban ya preparándose para la batalla. Los filisteos querían atacar al pueblo de Israel. Y de en medio de este pueblo de Israel salió un gigante llamado Goliat. Goliat medía 3 metros. ¿Pueden imaginar, niños, la altura? Por ejemplo, la vivienda aquí donde vivo, la puerta mide 2 metros. Imaginen, rebasaba 1 metro más. Muy gigante, ¿verdad? Para poder entrar, debía agacharse si es que quisiera entrar en este lugar, ¿verdad? Pero él salió y amenazó, retaba al pueblo de Israel. Él les gritaba, ¿verdad? Manden a alguien para que pelee contra mí. Y si el que manda me venciere, nosotros los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo gano, ustedes serán mis siervos. Él siempre se burlaba, amenazaba al pueblo de Israel de esta forma. Durante 40 días hacía esto al pueblo de Israel. Por la mañana, por la tarde, burlándose. Él sabía, ¿verdad? Él en sí mismo estaba confiando que el pueblo de Israel tenía miedo al ver su figura muy grande. Así el pueblo de Israel, nadie se atrevía, ¿verdad?, a salir para poder enfrentar a este gigante. Si vemos, ¿verdad, niños?, como ni el mismo rey Saúl se atrevía. En el campamento también los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la batalla. Ellos también estaban muy atemorizados. 40 días habían pasado ya que este Goliat siempre retaba al pueblo de Israel, los atemorizaba. Entonces, Isaí pidió a David que llevara alimentos al campamento de batalla a sus hermanos. David obedeció sin quejarse. Él partió para llevarles el alimento. Y justo, niños, cuando él llegó al campamento, escuchó cómo este filisteo estaba agrediendo al pueblo de Israel. Entonces, en ese momento, él dejó los alimentos que había llevado. Con sus ojos, él pudo ver lo que hacía el pueblo de Israel. Todos se atemorizaban, niños. David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Quitará el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Sí, ¿verdad? Él era un niño, pero él llegó y escuchó estas palabras. Por eso dijo: ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí podemos notar la valentía de David, ¿verdad? Sí. Entonces, el rey Saúl lo llamó y David le dijo: no se espanten, no tengan miedo de este filisteo, yo acabaré con él. Mas, sin embargo, al ver Saúl a David, pensó: ¿cómo puedes tú acabar con este gigante? Él es un guerrero y tú eres un niño todavía, no puedes derrotarlo. Sin embargo, David lo convenció y le dijo: ¿verdad? Yo era pastor de ovejas. Cuando venía un león o un oso y querían atacar a las ovejas, yo los mataba. Haré así a este filisteo. Entonces, terminó convenciendo a Saúl. Pero Saúl le dijo: prepárate para poder enfrentar a este gigante. Le puso su vestidura, le dio su espada. Mas, sin embargo, David no estaba acostumbrado a esta vestidura. Él
intentó probar, caminó, se caía, ¿verdad? Porque no tenía esta costumbre de usar esta ropa. Entonces él decide dejar esta ropa. Dice, no, no puedo, me estorba, ¿cómo pelearé? No podré. Todos se sorprendieron, ¿verdad? Porque él no quería utilizar esto. Entonces él decide salir a pelear con el gigante Goliat. Pero él tomó solamente el bastón con el que pasteaba las ovejas, ¿verdad? Tomó ese bastón y también tomó 5 piedras. Los metió en su morral y él enfrentó al gigante. Sí, ¿verdad? ¿Cómo este niño tan pequeño pudo tener ese valor para poder enfrentar a Goliat? Así, él preparó su onda. Pero cuando él llegó frente a Goliat, Goliat se burlaba de él. Como al verlo era un niño, se veía muy inofensivo, ¿verdad? Muy guapo, ¿cómo va a pelear contra mí? Se burlaba de David. Entonces Goliat le dijo, ¿verdad? Ven a mí, ven, daré tu cuerpo a las aves, a los animales de la tierra. Ven, acércate. Yo pienso, Goliat se burlaba también del ejército de Israel, ¿verdad? Diciendo, ¿cómo es que mandan a un niño para pelear conmigo? Sí, yo pienso que ellos también se estaban burlando. Por eso David salió con mucha valentía a enfrentar a este guerrero. Goliat iba bien equipado, ¿verdad? Podemos ver su casco de bronce, toda su armadura era muy pesada. Su lanza era todo muy pesado. Y David solo llevaba las 5 piedras que había tomado y su onda. Mirando esto, podemos pensar, esto es imposible, ¿verdad? ¿Cómo matará a este gigante? Él va muy armado. El ejército de Israel solo miraba el equipo que llevaba este gigante, ¿verdad? Iba muy armado, por eso no se atrevían a salir a pelear con Goliat. Mas, sin embargo, David estudió muy bien a su enemigo. Él estudió dónde podía dar el punto para poder acabar con este Goliat. Así, David preparó la piedra que iba a lanzar para matar a Goliat. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí muy importante, ¿verdad? Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aunque él no llevaba armamento como guerrero, tenía algo más valioso. Dice, yo vengo a ti con la fuerza, con la confianza del Dios de los escuadrones de Israel, ¿verdad? Su confianza era en Dios, por eso él tenía esa valentía para poder acabar con Goliat. Sí, ¿verdad? Él lanzó la piedra y la clavó en la frente de este Goliat. Goliat se sorprendió, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo le llegó este golpe? Él no pensó, él no esperaba que David acabaría con él. Sus ojos de Goliat no podían ver que detrás de David estaba Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este Goliat solo confiaba en su arma, en su estatura, ¿verdad? En sí mismo, muy orgulloso. Pero solo David pudo dirigir esta piedra por ayuda de Dios. Así pudo derrotar a Goliat. Increíble, ¿verdad, niños? Cómo Goliat, siendo tan pequeño, pudo acabar con este gigante por ayuda de Dios. Entonces, así cayó derrotado este gigante Goliat. Podemos ver, niños, cómo este niño tan valiente, Dios lo utilizó grandemente, ¿verdad? ¿Por qué?
porque confiaba plenamente en Dios. Él sabía que Dios le ayudaría para acabar con su enemigo. Así terminó Goliat. De esa manera, el ejército de Israel terminó venciendo a filisteos, ¿verdad? Terminó corriendo a filisteos, los derrotó. Podemos ver algo muy importante, ¿verdad? Es esta historia de David, como dije, casi todos conocemos, ¿verdad? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque así como un jovencito él, un niño, en nuestra iglesia ahora hay muchos niños, ¿verdad? También Dios quiere que sean valientes como él, que derroten a su enemigo. ¿Por qué? Aquí mirando el rey David, podemos ver, ¿verdad? Él era todavía un niño, mas sin embargo Dios lo eligió siendo tan pequeño. ¿Por qué? Sí, era muy guapo, ¿verdad? Él era muy guapo, pero más que guapo, Dios miró su corazón. Un corazón que Dios le agradaba. Aquí podemos aprender esto, ¿verdad? Dios mira el corazón, un corazón para que le agrada. Así de esa manera Dios utiliza a los corazones que obedecen a la palabra de Dios. Por eso nosotros aquí, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios. Él nos ha permitido la vida eterna. Por eso ahora nos reunimos cada domingo para escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Sí, esto le agrada a Dios también. Imaginen, niños, a lo mejor alguien tiene un amiguito, un vecino, ellos no escuchan palabra. Ellos tal vez ahora, en este momento, están divirtiéndose, están asistiendo a fiestas, están jugando videojuegos. Ellos están confiando en sus cosas del mundo, ¿verdad? Pero nosotros estamos aprendiendo palabra de Dios. ¿Para qué? Para que también Dios nos utilice grandemente como David, ¿verdad? Esto es muy importante, que Dios vea nuestra obediencia. Por eso nos reunimos para escuchar palabra. Pero no solo escuchar palabra, ¿verdad? También leer la Biblia, también orar. Ahora estamos pasando situación difícil, tal vez no todos nos podemos reunir, ¿verdad? Pero a través de estos medios podemos escuchar palabra, podemos aprender juntos palabra de Dios. Por eso es muy importante aprender palabra, escuchar palabra, leer la Biblia, orar. ¿Para qué? Para también tener fuerza como David, ser valientes como David. Así podemos llevar una vida cristiana muy fuerte. Dios le agrada esto, ¿verdad? Esto le agrada a Dios mirando los corazones de los niños. Aunque David era muy pequeño, nunca se atemorizó de este gigante, ¿verdad? Él lo enfrentó. Sin embargo, el ejército de Israel, aunque tenía su equipo para la guerra, se atemorizaron, ¿verdad? David enfrentó a este gigante. Podemos aprender aquí también mucho, ¿verdad, niños? La valentía de David, porque era muy valiente. Él confió plenamente en Dios, él tenía esperanza en Dios. Ahora nosotros también tenemos esperanza, no en este mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos esperanza eterna. Sí, aunque en este mundo no vivamos bien, pero tenemos esa gracia de Dios, ¿qué? Vida eterna. Por eso nosotros ahora ante situaciones difíciles no tenemos temor. ¿Por qué? Vamos a leer un versículo. Dice Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Sí, el amor perfecto que Dios nos los ha permitido a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por la vida eterna, la salvación. Somos salvos. Por eso ahora nosotros no tenemos temor. Con esta valentía que
David enfrentó al gigante, a su enemigo, nosotros ahora también tenemos esta valentía, ¿verdad? Para poder superar cualquier situación. Muy importante, ¿verdad? Todos deben entender, deben recibir vida eterna. Es muy importante. Ahora está muy cerca la segunda venida del Señor Jesucristo. Él nos va a llevar a los que hemos recibido esta gracia de Dios. Pero sería muy triste, ¿verdad? Que alguien se quede. Aunque se reúna la iglesia y no ha recibido salvación, sería muy triste porque se quedaría. Por eso muy importante recibir la gracia de Dios, la vida eterna, para poder tener este amor perfecto y de esta manera ser valientes como David. Pero hoy en día, ¿verdad? También podemos ver que el enemigo pone muchas tentaciones. Ahora, si vemos en muchos niños, la mayoría tiene su celular, ¿verdad? Es increíble. Sí, ahora toman su clase a través de internet, ¿verdad? A través de este medio. Pero, ¿cuánto puede durar su clase, niños? Normalmente 5, 3 horas, 2 horas, no lo sé. Pero la mayoría de los niños ocupan su tiempo invirtiendo mucho tiempo en el celular, más de 6 horas. Videojuegos, internet. Estas son las tentaciones que pone el enemigo. Y si el niño no está preparado, fácilmente va a caer. Por eso nosotros, aprendiendo, escuchando palabra, podemos vencer a nuestro enemigo. Esto es muy importante. Sí, ¿verdad? Yo vi a un niño, ¿verdad? Él tomaba clase con su celular, pero como muy astuto, ¿verdad? Ahora los celulares como pueden hacer doble pantalla, una mitad su clase y otra mitad videojuego. Por eso al mirar su mamá, pone mucha atención, está muy concentrada en su clase. Pero la mamá se acercó y estaba mirando su videojuego. ¿Por qué? Así muchos niños están cayendo, ¿verdad? ¿Por qué pone esto? La salvación, los que hemos recibido salvación, ya nadie nos las puede quitar, ¿verdad? Nadie la puede arrebatar de la mano de Dios. Pero por medio de estas tentaciones, Satanás quiere alejarnos de Dios. ¿Cómo es que Rey David fue utilizado grandemente? Sí, por su valentía, ¿verdad? Por su obediencia. Él glorificó a Dios. ¿Por qué? Él conocía mucho de Dios, se acercaba mucho a Dios, por eso tenía esa confianza. Pero si ustedes se alejan por estas tentaciones, van a debilitarse, no van a poder glorificar a Dios. Imaginen, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos salvos. Pero si todo el día estamos con nuestro celular, ¿cómo podemos predicar a un niño, a un amiguito? Muy difícil. ¿Por qué? ¿Cómo podemos darle versículos? Hablaremos más de los videojuegos, ¿verdad? De esa manera no podemos glorificar a Dios. Al contrario, ¿verdad? Dios se va a poner muy triste. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, pero estamos alejándonos de su palabra. Por eso tenemos que vencer estas tentaciones como, sí, ¿verdad? La mejor arma para poder vencer a nuestro enemigo es la palabra de Dios. Sí, hay muchas tentaciones, de verdad, ahora más en este mundo que estamos viviendo. Este mundo está tan corrompido, ¿verdad? Mucho pecado. Ya nadie quiere escuchar palabra de Dios, no tienen interés por la palabra de Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestra arma, nuestra espada, la palabra de Dios, ¿verdad? David era un niño muy obediente. Cuando él le pidió a su papá, ¿verdad?, que llevara alimentos a sus hermanos, no se quejó, ¿verdad? Él con mucho gusto fue, él obedeció. También nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecer a nuestros papás, a nuestros maestros. Pero hoy en día, ¿verdad?, por medio de estos videojuegos, muchos niños se vuelven agresivos. No quieren obedecer. ¿Por qué? Aunque
Satanás no se presenta con una figura espantosa, ¿verdad? Pero por medio de sus tentaciones atrapa y después toman como esas desobediencias, ¿verdad? Sí, él engaña. Por medio de estas tentaciones hace debilitar a la fe de los hijos de Dios. Es muy importante siempre nosotros, muy importante obedecer la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos obedecer? Cada día aprender más de la palabra de Dios, ¿verdad? También David era humilde, ¿verdad? Sí, él no confiaba en su fuerza, ¿verdad? ¿Qué pasaba si él confiara en su fuerza? No iba a poder vencer a este gigante, ¿verdad? David, él confiaba en que Dios iba a ayudar para poder derrotar a Goliat. Pero vimos, ¿verdad?, cómo Goliat confiaba en su propia persona, en sus armas. Esto es algo muy soberbio, ¿verdad? Nosotros confiamos plenamente en nuestro Dios. Sí, tenemos ahora esa valentía porque nos ha dado ese amor perfecto a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Nos ha dado la vida eterna. Entonces, así podemos nosotros ver cómo este David, Dios le dio mucha valentía. Dios le permitió terminar con este enemigo, aunque era muy gigante. Sí, era muy gigante físicamente, ¿verdad? Nosotros igual. Nosotros tenemos que ser muy fuertes para poder vencer a nuestro enemigo. Ahora vamos a memorizar cada clase, ¿verdad? Los maestros nos dan un versículo para memorizar. Es muy importante también memorizar, ¿verdad? Para poder también vencer al enemigo, para poder también tener armas para predicar a las almas incrédulas. Si no tenemos versículos, ¿cómo podemos predicar? Sí, muy importante en nuestro corazón, pero también tenemos que tener versículos para poder predicar a nuestros amiguitos que aún no conocen de la gracia de Dios. Sí, así como rey David fue utilizado grandemente, Dios quiere utilizar a ustedes también para que glorifiquen a nuestro Dios. ¿De qué manera? Predicando el Evangelio, ¿verdad? Muy importante. Vamos a memorizar juntos. Yo les leo. A los que todavía no pueden leer, escuchen, y los que pueden leer, vamos a leer juntos. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Salmos 124, 8. Dice nuevamente, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. 2 veces llevamos, ¿verdad? Una más. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Es un versículo muy corto, ¿verdad? Pero si meditamos en este versículo, muy importante, ¿verdad? Nuestro socorro está en el Todopoderoso, en el Dios Creador, ¿verdad? No está en nuestras fuerzas, no está en mi sabiduría, ¿verdad? Está en el Creador de todo. Sí, muy importante. Por favor, cada fin de semana tienen que memorizar. ¿Sí, niños? Ya ahora solo vamos a hacer una pequeña, un resumen de lo que hemos aprendido. Voy a hacerles son pocas preguntas, no muchos, no se preocupen. Vamos a empezar. ¿Quién eligió Dios después de que Saúl fue desechado? ¿Se acuerdan, niños? Samuel, inciso A. B, un filisteo. C, David. ¿Cuál será la respuesta correcta, niños? Sí, ¿verdad? C, David. Correcto, niños, muy inteligentes. Otra más. ¿Cuál era el nombre del gigante filisteo? A, Goliat. B, Isaí. C, Raúl. ¿Cuál creen, niños, que sea la respuesta correcta? Goliat, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Por cuántos días Goliat retó a Israel? ¿Se acuerdan? Él ofendía, ¿verdad? Él retaba, atemorizaba al pueblo de Israel. ¿Por cuántos?
¿Un día? Inciso A. B, 7 días. O C, 40 días. ¿Cuál será la respuesta correcta? 40 días, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Una más. ¿Por qué David creía que podría derrotar a Goliat? Inciso A, porque entrenó mucho. Inciso B, sabía que Dios le ayudaría. Inciso C, por su estatura. ¿Cuál será, niños? Sí, muy bien. Inciso B, sabía que Dios le ayudaría. Una más. ¿Cómo venció David a Goliat? Inciso A, le lanzó la piedra a los pies. Inciso B, con la ayuda de sus hermanos. Inciso C, le lanzó una piedra en la frente. ¿Cuál será la respuesta correcta? Sí, inciso C. Muy bien, niños. Hasta aquí termina hoy nuestra clase. Por favor, cada fin de semana hay que estar escuchando palabra. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido la vida eterna. Nos has enseñado cada día de tu palabra, Señor. Ayúdanos también para ser valientes, para predicar de tu evangelio, Señor. También ayuda a los niños para que cada fin de semana puedan escuchar de tu palabra y llenar más en su corazón de esa palabra tan sabia tuya, Señor. Utilízalos también grandemente en un futuro para que ellos puedan predicar de tu evangelio. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido y agradecemos todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Amén.